Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar de una trampa retórica. Realmente más que una trampa retórica, esta, que es un modismo retórico, que es un recurso muy utilizado en la retórica, realmente lo que hace es que entrampa a quien la dice. Así que trae un efecto exactamente contrario al que se supone que debería de hacer. Pero vamos a explicarlo. Esto algunas personas lo podrían llamar como un sesgo. El sesgo a creer que las demás personas son inferiores intelectualmente a ti. Ojo, mucha gente puede creer que este es el famoso efecto Dunning-Kruger. Y no es así, porque es exactamente el contrario. A ver, el efecto Dunning-Kruger tiene como característica una sobreproyección del yo, del ego. Es decir, el creer que uno es mejor de lo que realmente es. O lo que es igual, el creer que uno es Messi cuando si acaso es jugador de fin de semana de un barrio o de una ciudad. Pero de ahí no pasas. Es decir, es creerte más, es juzgarte a ti mismo. En cambio, en el sesgo que voy a hablar hoy y que es una trampa retórica que entrampa al que la dice, es exactamente lo contrario. Es creer que todos los demás son idiotas o no tienen tu nivel intelectual y no porque tú seas muy alto. Este efecto no es creerte el más inteligente, este efecto es creer que todos los demás son idiotas. Pero reconoces tus incapacidades o tu límite. Es decir, reconoces que hay personas más inteligentes que tú, que hay mejores jugadores que tú. Pero en este grupo, los que no piensan como yo, no lo son. Es, a diferencia del efecto Dunning-Kruger, donde tú te evalúas tus habilidades, aquí tú evalúas las habilidades de los demás. Esta idea fue desarrollada por el psiquiatra Pablo Malo, el cual recomiendo mucho seguir. Esta es su cuenta en Twitter y su blog. Él mismo nos habla de una especie de sesgo o suposiciones de error en nosotros y se basa en tres grandes pilares o tres grandes patas. Esta mesa de creer este sesgo, yo lo he llamado de soberbia epistémica. Y me gusta el término soberbia epistémica precisamente porque tomo prestado una definición que encontré en el libro El Cisne Negro que habla de arrogancia epistémica. Y la arrogancia epistémica tiene una parte que podríamos hablar perfectamente del efecto Dunning-Kruger o lo que es igual creerte más de lo que realmente eres. Y tiene otra parte que es la que me interesa aquí, que es que los demás son menos de lo que realmente son. La arrogancia epistémica produce un efecto doble. Sobreestimamos lo que sabemos e infravaloramos la incertidumbre, comprimiendo así la variedad de posibles estados inciertos, es decir, reduciendo el espacio de lo desconocido. Y esta sería una mejor aproximación cambiando un término. La soberbia epistémica produce un efecto doble. Sobreestimamos lo que sabemos e infravaloramos a los otros, comprimiendo así la variedad de posibles ideas, es decir, reduciendo nuestro propio espacio. Vamos a ver qué características tiene este tipo de sesgo y cómo lo podemos combatir o evitar. La primera característica que tiene es que normalmente no aparece esta frase tan clara, es decir, no dice yo soy inteligente y tú no, pero lo insinúa. ¿Cómo se insinúa esto? Fácil, separándolo en dos grupos. Un grupo puede ser los negacionistas y los que amamos la ciencia, los que vamos a la ciencia. Es decir, me ha reducido a un hecho de, también podríamos decirlo, a los que se basan en hechos y a los que se basan en creencias mágicas. Estas son dos frases que excluye. Dice, de este lado está la razón y de este lado está lo irracional, lo absurdo, lo ridículo. Así, ese nivel es una forma enmascarada de decir yo soy del grupo inteligente y tú no. Obviamente eso invalida cualquier posibilidad de entender la posición del otro o de entender una nueva idea o otra forma de ver el mundo. Lo imposibilita porque tú no vas a discutir con lo irracional. Tú eres inteligente, ellos no. Ese es el concepto. Por cierto, esa conducta se ve mucho aquí en YouTube y generalmente logra un efecto específico en política. A ver, el efecto Milei o el efecto Gloria Álvarez, particularmente ellos dos lo utilizan mucho, es ofender al otro, ofender, burlarse del otro, etc. Y lo que se consigue con eso es precisamente tener una popularidad dentro de tu grupo, pero nunca convencer a otros. Si tu interés es ser popular en tu grupo, por ejemplo, si yo soy youtuber y quiero obtener muchísimos suscriptores, lo primero que voy a hacer es agarrar a uno y empezar a ofenderlo. Es decir, utilizar epítetos en los cuales trato de decir que la otra persona es ignorante y bueno, ¿sabe? De este grupo estamos los inteligentes. Si hago eso, puedo llegar a ser popular en el grupo en el que estoy. Pero evidentemente me estoy cerrando a convencer al otro grupo o a los otros grupos que existen, o me estoy cerrando previamente a reconocer otras ideas diferentes a las que yo mantengo.
Entonces, obviamente, si tu propósito es retórico, si tu propósito es convencer a otro, ni la ofensa, ni la subestimación de la inteligencia del otro son buenas estrategias para plantear tu retórica. Primera, suposición de la ignorancia. La primera es la suposición de la ignorancia. Dado que pensamos que nuestras creencias se basan en hechos, concluimos que la gente que no está de acuerdo con nosotros simplemente no ha sido expuesta a la información adecuada y que si le exponemos a ella, automáticamente se van a pasar a nuestro bando. Esta suposición está extraordinariamente extendida. Los religiosos evangelistas, los activistas políticos y los gobiernos, por citar solo algunos, tienen la convicción de que puedes cambiar las creencias de la gente educándoles sobre los asuntos que sea. Pero esta suposición es muy ingenua. La ignorancia no es, la mayoría de las veces, un vacío que hay que rellenar, sino un muro mantenido activamente, la mayoría de las veces por mecanismos inconscientes. También podría ser, una vez examinados los hechos, contradigan nuestras creencias, no las del adversario, o que los hechos sean lo suficientemente ambiguos para admitir múltiples interpretaciones. Pero ignoramos estas otras posibilidades. Cuando otra gente rechaza nuestras creencias, es que les falta buena información. Cuando nosotros rechazamos sus creencias, por supuesto, es en base a una buena información y a un buen juicio. Y a los hechos agrego yo. Esta es la primera y es bastante común, sobre todo en personas que no hacen ciencias, pero que creen que la están haciendo. Aquí quiero decir en claro, mucha gente cree, cuando coloqué el video sobre el cambio climático, mucha gente decía que los consensos se basan en hechos. Y ellos me imagino que pensarán que la excepción, es decir, aquellas posiciones minoritarias se basan en no hechos. El consenso científico no es hechos contra no hechos. Es la explicación de ese fenómeno. Se lo voy a poner fácil. Aquí yo tiro esto y cae. Ese es el hecho. El hecho es que cae. Ahora la pregunta es, ¿cae porque un angelito lo empuja o cae porque hay una presión externa hacia la Tierra o por el contrario hay algo en el centro de la Tierra que nos jala? Son tres posiciones diferentes. Y aquella que pueda predecir mejor los efectos, es decir, pues tú lo calculas, tú determinas por qué, es la que en teoría debería ser la que la ciencia aplauda o reconozca. No funciona así, no es un sistema perfecto, es un sistema que requiere muchos pasos y no solamente se basa en buscar el concepto de la explicación más acertada a la realidad, sino en a veces combatir con lobbies, etc. Así que, por cierto, en este caso les tengo una sorpresa muy especial cuando saque el video sobre el cambio climático. Entonces, este hecho es cuando de repente, de esa forma, con mucha moralina, con mucha soberbia, de repente, pues te dicen, lo que pasa es que tú eres un creyente y no puedes ver lo que yo veo porque tú tienes una creencia. Y realmente no se dan cuenta que, al contrario, el que está teniendo la creencia previa de prejuzgamiento del otro, de que el otro es ignorante de los hechos, de los conocimientos, te impide tratar de entender la posición del otro o de esa posición. O, soy docente. Un docente debe prever que el estudiante va con conocimientos muy limitados en la materia que va a cursar. Esa es la opción número uno. Pero en la docencia tú te das cuenta que no, que hay estudiantes que están muy avanzados, que no deberían estar viendo ya esa cátedra, deberían de aprobarla de una vez, y hay otros que están muy atrasados, que les falta casi todas las bases para haber visto esa materia o para llegar allí. Y eso tiene que ver mucho con el quitarte esa condición del error basado en la falta de conocimientos o la falta de hechos por parte del que opine diferente a ti. Segunda, suposición de la idiotez. Cuando la suposición de ignorancia no falla y la gente de forma cabezona mantiene sus desacuerdos con nosotros, después de que le hemos iluminado e ilustrado sobre el tema, pasamos a aplicar la suposición de la idiotez. Concedemos que nuestro oponente conoce los hechos, pero no tiene cerebro para comprenderlos. Katrin Shore, en su libro Being Wrong, cuenta el caso de una abogada de izquierdas, criada en un ambiente progresista y educado en una escuela liberal, que al final acudió a la Facultad de Derecho de Yale y que entonces se encontró con gente que no estaba de acuerdo con ella, y sin embargo eran increíblemente inteligentes. Le contaba a Katrin que, aunque parezca ridículo, no fue hasta entonces que se dio cuenta de que los conservadores podían ser inteligentes. Pero evidentemente esto nos pasa a todos. Piensa en las veces que hemos pensado, ¿qué tipo de idiota podría creerse eso?
Esta tiene que ver con la ridiculización del otro, con a veces el hombre de paja, que es una falacia que se utiliza mucho, que se dice mucho, no se entiende mucho, pero se dice bastante, que no es más que la fetichización o la ridiculización de los líderes de opinión de uno de los bandos. Por ejemplo, el caso de utilizar a Laje como figura de intercambio, cada vez que quiero decir que los que sigan a Laje no piensan, se cae en este tipo de suposición de la idiotez. Es decir, que como tú sigas ese grupo, tienes que ser idiota. Mucha gente aquí me escribe, incluso en contra de otro youtuber, porque tienen posiciones políticas diferentes a la mía. Oye, cuando tú tratas al otro, por ejemplo, de progre, de marxista cultural, o de NPC, que es este meme, a mí me encanta, magufo, terraplanista, negacionista, etc. Todos estos epítetos no son más que en pensar que, a pesar de que entiende los hechos, su cerebro no le da la capacidad para evaluarlo. Vuelvo y repito, una de las frases, creo que deben de colgarla en cualquier lado, es: no ofendas al que tratas de convencer. Ahora, si lo que quieres es popularidad en tu grupo, oféndelo, eso es la solución. Esa es la vía de la retórica. Es una retórica muy triste para mí, al menos particularmente no la respeto, pero entiendo que conseguirás mucha popularidad. Ejemplo, el caso Milei. Ojo, y yo estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que dice Milei. No estaré nunca de acuerdo en la forma en que me dice, pero entiendo por qué lo hace. Tal vez algún día le saque un video a Milei y a Gloria Álvarez y su forma retórica de posicionarse. Ahora, en el caso de nosotros, si no tenemos ese interés de posicionarnos, ser populares en un grupo, sino queremos convencer a otro de que vea los errores donde cae lo que cree la persona o las ideas que tiene, pues es importante darnos cuenta que tenemos ese sesgo o esa suposición de error en el otro. Y ese error es cuando no ve los hechos, pero no los ve con la misma justificación que yo. Tercera, suposición de la maldad. Y cuando vemos que no es un problema de ignorancia ni de inteligencia, entonces pasamos a la tercera suposición, la suposición de la maldad. Nuestros oponentes no son ignorantes ni tontos, pero han vuelto la espalda deliberadamente a la verdad. Son malos. Esta suposición tiene una vieja relación con la religión, pero es muy común en el mundo de la política. Tendemos a confundir nuestros modelos de la realidad con la realidad misma. De hecho, de los que no piensan como nosotros decimos que no están en el mundo real, cuando lo que queremos decir es que no habitan nuestro modelo del mundo, que no comparten nuestra visión de cómo son las cosas. Pero, al errar en ver el mundo como lo vemos nosotros, están en realidad mirando su realidad y amenazándola con su destrucción. Y nosotros, lógicamente, suponemos la misma amenaza para ellos. Implícita o explícitamente estamos negando que ellos posean las mismas facultades intelectuales y morales que nosotros tenemos, y negando el valor y el significado de sus experiencias de la vida. No se nos oculta el peligro potencial de esta última suposición y el riesgo de violencia que pueda engendrar. Si los adversarios son unos depravados y unos malvados, caemos en una cuesta resbaladiza que nos puede llevar a excluirnos de nuestro círculo moral y, por lo tanto, a no aplicarle los mismos derechos que aplicamos a los miembros de nuestro grupo, a los que piensan como nosotros. Por supuesto, si ya no es la falta de conocimiento o la falta de entendimiento lo que te hace tener una posición diferente a la mía, entonces obviamente es un interés. Hay un interés de tu parte. Bien sea porque eres la maldad encarnada, bien sea porque eres una ficha de Soros, entre comillas, que creo que es una ridiculización pero muy bala, y o eres un ultra, es un típico, soy un ultra conservador, ultra derecha, ultra lo que sea, porque no formas parte de mi grupo. Entonces, al no ser parte de mi grupo, tú eres un ultra, y al ser un ultra, todo lo que tú digas es malo, porque va a conducir a una sociedad de represión y maldad y toda esa cantidad de cosas. Entonces, esos son típicos mensajes que lo único que lograrás es aplauso entre los tuyos y no convencer a otro, ni siquiera, porque para convencer lo primero que tienes que hacer es entender la posición del otro. Si no entiendes la posición del otro, difícilmente vas a convencer. En conclusión, no es verdad que los demás son brutos y tú has visto la luz. No es verdad esa visión. Eso es un sesgo que te impide entender al otro, comunicarte de forma efectiva con el otro bando, no con el tuyo. Y tratar por lo menos de minar la confianza en lo que ellos creen. Ni siquiera te estoy diciendo que los convenzas. Eso vendrá después, si es que acaso se da. Pero por lo menos ponlo a dudar de lo que creen. Eso ya es suficiente. En fin, esto es lo que podríamos llamar sesgo. Debo decir que a mí la palabra sesgo no me gusta y después haré un video por qué no me gusta la palabra sesgo y prefiero otra llamada prejuicio, aunque aquí está muy mal vista. Pero realmente los sesgos no son más que prejuicios
a la hora de tomar decisiones rápidas. Eso es todo lo que es un sesgo. Bueno, dicho esto, espero que sigas al psiquiatra Pablo Malo. Es excelente en cuanto a la divulgación que hace vía Twitter. Y bueno, es todo por hoy. Si no te has aburrido, aquí YouTube te va a colocar otros videos que por favor síguelos, míralos si te gusta. Si te gusta el video, dale me gusta, compártelo. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, dame tu opinión. Me gustaría saber efectivamente qué piensas de lo que dice el profesor Pablo Malo y de la interpretación que yo hago de lo que dice el profesor Pablo Malo, que creo que es extremadamente acertado en materia de argumentación y retórica. Recuérdense que este video tiene que ver con argumentación y retórica, no con la búsqueda de la verdad. Ojo con esto. Y por supuesto, si te ha gustado lo que estoy haciendo, pues por favor no olvides seguirme en mis redes: Instagram, Twitter y Facebook. Es todo. Muchas gracias. Sapere aude y hasta luego.